Muy buenas noches. Vamos a continuar con los temas para esta segunda unidad. El día de hoy vamos a hablar de... permítanme un momentito. Licenciado tiene el micrófono apagado. Ay, disculpen. Bien, vamos a iniciar de nuevo. Disculpen, pero es que estas aplicaciones aquí en la universidad o es el internet, no sé qué es lo que está fallando. Bien, entonces, continuando con los temas de esta segunda unidad, ¿verdad? Vamos a el siguiente tema a tratar es el tema de la aplicación de la derivada en la construcción de gráficos. En el libro obvian, ¿verdad? Solo hablan de la segunda derivada, pero no se define lo que es, porque antes
veíamos este tema que es de derivadas de orden superior, ¿no? Pero lo eliminaron y se les olvidó que esto lo necesitaríamos en la aplicación de la derivada en la construcción de gráficos y también en sus aplicaciones. Bien, entonces, vamos a definir solamente lo que es la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada de una función, si nosotros recordamos a esta expresión con un apóstrofe, le denominamos derivada, ¿verdad? Que ya ahora en adelante la vamos a denominar primera derivada. Esta primera derivada se obtiene derivando la función original, ¿no? Aplicando el método de diferenciación. Ahora, si nosotros derivamos esta, que de ahora en adelante denominaremos primera derivada, vamos a obtener otra función, la cual vamos a denominar segunda derivada, y la cual la simbolizamos con f y dos comillas, ¿verdad? Alguien a veces se refiere como f bi'prima, ¿no? Pero comúnmente la segunda derivada. En términos de simbología de diferenciación, se define la segunda derivada con respecto a x como la función obtenida diferenciando f de x dos veces consecutivas, es decir, la derivada de la derivada de y con respecto a x. Y estas son las formas más comunes de representar a la derivada, aunque comúnmente nosotros solo utilizamos estas dos. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen que se obtenga la segunda derivada de esta función. Entonces, esta función es la función original y la primera derivada. Multiplicaríamos 5 por 3, 15, x a la 4. Luego aquí 6 por 3, 18, x al cuadrado. Y 2 por 4, 8x. Entonces, esta es nuestra primera derivada. ¿Y cómo se obtiene la segunda derivada? Pues aplicando el método de diferenciación, solo que ahora lo vamos a aplicar a esta función. Entonces, aquí 15 por 4 es 60. X a la 3 y 2 por 18 son 36x y la derivada de 8x es 8. Entonces, la segunda derivada se obtiene derivando la primera derivada. Es la derivada de la derivada, como si fuese un trabalenguas. Bueno, y eso solo es para que entendamos lo que es la segunda derivada. Bien, entonces vamos a hablar de la aplicación de la derivada en la construcción de gráficos. Entonces, en los cursos anteriores, métodos 1 y método 2, se les enseñó a graficar funciones lineales y funciones cuadráticas. En este curso vamos a graficar funciones de grado mayor que 2. Para construir estos gráficos vamos a obtener información de dos fuentes. La primera fuente va a ser la primera derivada y la segunda fuente va a ser la segunda derivada. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener de la primera derivada? La primera derivada vamos a obtener lo que se denominan números críticos. Vamos a determinar dónde la función es creciente y dónde es decreciente, y los puntos máximos y o mínimos. Bien, entonces, ¿qué es un número crítico?
un número crítico simple y sencillamente es el valor donde la primera derivada es igual a cero o bien donde la primera derivada no existe. Es decir, para determinar los números críticos vamos a encontrar la primera derivada y la igualaríamos a cero, ¿no? Entonces los valores que hacen cero la primera derivada, esos serían los números críticos, ¿verdad? Es donde la primera derivada se hace cero. Ahora bien, como aquí se establece que también un número crítico es el valor donde la primera derivada no existe. Y entonces, y esto se refiere a funciones racionales, por ejemplo, ¿no? Donde el valor que hace cero el denominador, perdón, es el valor prohibido, es decir, que la función no estaría definida para esos valores. Entonces, en ese caso, ¿no? Si la primera derivada es una función racional, un cociente, vamos a tener dos tipos de números críticos. Los que hacen cero el numerador, porque ahí la función se hace cero, y los que hacen cero el denominador, porque en esos valores la función no existe. Entonces, a fin de determinar los números críticos, dice, igualamos a cero la primera derivada y resolvemos para x, ¿verdad? Y en el caso de la función racional, entonces son los valores que hacen cero el numerador y que hacen cero el denominador. Bien, adicionalmente de la primera derivada vamos a obtener, ¿verdad?, los intervalos donde la función es creciente y donde es decreciente. Entonces vamos a definir lo que es una función creciente. Entonces, se dice que una función es creciente en su dominio o un intervalo si la primera derivada es positiva, porque esto que dice mayor que cero implica que la primera derivada es positiva para cualquier número en el dominio o el intervalo. Y es decreciente cuando la primera derivada es negativa para cualquier número en el dominio o en el intervalo. Entonces, mire, lo primero que calculamos son los números críticos. Los números críticos me van a dividir a la recta numérica en intervalos. Luego vamos a tomar valores que estén contenidos dentro de esos intervalos y los vamos a evaluar o sustituir en la primera derivada, ¿verdad? Y mire que aquí no dice que sea un número en específico la derivada, solo dice positiva o negativa, ¿verdad? Y entonces, al probar estos valores que estén contenidos dentro de estos intervalos y evaluaríamos el resultado en base al signo. Si es positivo, la función es creciente y si es negativo, la función es decreciente. Bien, ahora es importante también que nosotros eh, recordemos un poquito de cuando una función es creciente y cuando es decreciente. Algunos conceptos que usted, ¿verdad?, que aquí nos van a servir. Entonces, en método 2 ustedes vieron parábolas, ¿no? Entonces, en una parábola, ¿verdad? Si es cóncava hacia abajo, el vértice es el punto máximo. Y entonces, en una parábola, antes del vértice, la función es creciente y después es decreciente. Lo contrario sucede cuando la función es cóncava hacia arriba. Es decreciente antes del vértice y creciente después del vértice. Entonces, el vértice es el punto mínimo. Aquí, en este caso, el vértice es el punto máximo. ¿Cómo debieron enseñarle a ustedes cuando una función es creciente? Mire que aquí lo estamos enseñando conforme a las derivadas. Pero una función es creciente si f de x2, es decir, si y2 es mayor que y1, cuando x2 es mayor que x1.
y es decreciente si f de x1 o y1 es mayor que f de x2 o y2, pero se sigue manteniendo que x2 es mayor que x1. Entonces, para que nosotros podamos determinar así, a simple vista, si una función es creciente, entonces esta iría de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, es decir, de izquierda a derecha es creciente, ¿no? Y de arriba hacia abajo, siempre de izquierda a derecha, la función es decreciente, ¿verdad? Eso es lo que nosotros sabemos, ¿no? O deberíamos de saber cómo interpretar cuándo una función es creciente y cuándo es decreciente. Entonces, en aplicando derivadas, una función es creciente si la primera derivada es positiva y es decreciente si la primera derivada es negativa. Entonces, veamos un ejemplo. Entonces, tenemos esta función y vamos a determinar los números críticos. Entonces dijimos que los números críticos son los valores donde la primera derivada es igual a 0 o donde la primera derivada no existe. En el caso de esta función, que es una función polinómica, que no tiene valores prohibidos, ¿no? Entonces, los números críticos van a ser únicamente aquellos que hacen 0 la primera derivada. Entonces, determinamos la primera derivada. La derivada de x cuadrado es menos 2x. La derivada de 4x es 4. Y la derivada de 1 es 0. Entonces, mire lo que dice aquí, ¿verdad? Vamos a ver. Oh, no, aquí es que está. Entonces dice aquí, a fin de determinar los números o valores críticos, igualaremos a 0 la primera derivada. Bueno, y luego habla de que se resuelve para x, ¿no? Entonces tendríamos menos 2x más 4 es igual a 0, menos 2x es igual a menos 4. Y x va a ser igual a menos 4 entre menos 2, es decir que x va a ser igual a 2. En esta función solo hay un número crítico. Y si ve, esta es una función de grado 1. De grado 1. De grado 2. Es una función cuadrática. Usted ya la sabe evaluar, ¿no? Ya podría graficarla, pero aquí estamos empleando, ¿verdad?, los criterios de diferenciación para que vea o que tenga una idea cómo funciona con un ejemplo que usted en teoría ya sabe graficar. Entonces, este es el número crítico. Entonces dice aquí que los números críticos nos dividen a la recta numérica en intervalos. Entonces, usualmente en los exámenes nos ponen un cuadrito como este, donde nosotros vamos a colocar los
números críticos y luego cuando veamos la información de la segunda derivada, colocaríamos los denominados posibles puntos de inflexión, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí ubicamos el número crítico. Y si usted ve esta tablita, simula una recta numérica. Es decir, para acá estaría menos infinito. Y para este otro lado está más infinito. Por eso se dice ahí que nos dividen a la recta numérica en intervalos. ¿Cuáles son los intervalos que se forman en este caso? ¿Verdad? Si cortáramos la recta numérica en el número crítico. Pues los intervalos irían desde menos infinito hasta 2 y de 2 hasta más infinito, ¿no? Entonces se crearon dos intervalos. Yo siempre les digo que usted imagine que la recta numérica es un pedazo de cuerda y que los números críticos son, ¿verdad?, los lugares donde usted va a hacer un corte. Entonces, si usted solo tiene un número crítico, solo hace un corte y tendría dos pedazos de cuerda, es decir, tiene dos intervalos. Si tuviera dos números críticos, haría dos cortes y entonces tendría tres pedazos de cuerda, es decir, tendría tres intervalos y así sucesivamente. Bien, luego dice que una función es creciente en su dominio o intervalo si la primera derivada es positiva y en el dominio intervalo y que es decreciente si la primera derivada es negativa en el dominio o intervalo. Entonces dice aquí, ¿verdad?, que vamos a tomar un valor cualquiera que esté contenido dentro de estos intervalos y realizaremos la prueba, es decir, lo vamos a evaluar en la derivada y dependiendo del signo del resultado, determinaremos si la función es creciente. Bueno, determinaremos el crecimiento o decrecimiento de la función, si la función es creciente o decreciente. El número puede ser cualquiera, pero obviamente uno trata de buscar los números que sean más sencillos de evaluar. Por ejemplo, en el intervalo de menos infinito a 2 está 0 y está 1. 0 y 1 son valores sencillos de evaluar. En este caso, vamos a utilizar 0 porque es el más sencillo de evaluar. Y entre 2 y más infinito, podríamos utilizar 3. Bien, entonces vamos a realizar lo que se denomina prueba de la primera derivada. Entonces dijimos que íbamos a sustituir estos valores en la primera derivada. Entonces, ¿cuál es la primera derivada? Es esta, ¿verdad? Menos 2 por x más 4. Y como tenemos dos números de prueba, vamos a probar dos veces. Okay. Entonces, si sustituimos 0, 2 menos 2 por 0, 0, más 4, 4. Ok. Pero, y esto es para evitar confusión, vamos a poner, por el momento vamos a poner 4. Y sabemos que 4 es mayor que 0. Yo acostumbro a no poner el valor numérico, únicamente a colocar el signo del resultado. Porque cuando colocamos valores y a medida vamos
obteniendo más información y esta información se traslada al plano cartesiano, entonces es bien común que trasladen al plano cartesiano valores que no es necesario llevarlos y cometen errores, porque de la derivada lo único que me interesa es el signo. Aquí en la definición dice que si es positiva o que si es negativa. No dice que si es menos 100, menos 10, no, solo si es positiva o es negativa. Entonces, por esa razón, yo obvio poner ese valor y solo agregar si es el resultado es positivo o es negativo. Bien, sustituimos el otro valor de prueba. El siguiente valor de prueba es 3, ¿no? Entonces, menos 2 por 3, menos 6. Menos 6 más 4 es menos 2. Entonces aquí nos da como resultado un número negativo. Eso es lo único que necesito. No necesito el valor del resultado. Necesito el signo, si es positivo o es negativo. Entonces aquí, esto es positivo y esto es negativo. Entonces, esta tablita que está aquí no es la correcta. Permítanme, voy a cambiarla porque no me fijé que puse. Esa es una tabla para la segunda derivada. Voy a traer la tabla correcta. Voy a cambiar esta tabla. Ok, permítanme un momentito. Resumen de gráficos. Un negro crítico. Ahí está. Aquí está. Solo voy a quitar esta. Y voy a colocar esto ahí. Y hacerlo un poquito más grande. Algo así era. Ahí está bien. Bien. Entonces, aquí, ¿verdad? En el cuadrito vamos a clasificar
si la función es creciente o decreciente en estos intervalos. Como aquí la primera derivada, porque esta es la primera derivada, es positiva, entonces decimos que la función es creciente o que la función crece en este intervalo. Y donde es negativa, la función es decreciente, o es decir, que la función decrece en este intervalo. Y fíjese que algo que habíamos hablado aquí al inicio, ¿no?, sobre las parábolas. Entonces, ese conocimiento, ¿verdad?, le sirve a usted para comprobar que en efecto, ¿verdad?, la función es creciente desde menos infinito hasta 2 y decreciente de 2 a más infinito. ¿Se acuerda usted cómo determinar cuando una parábola es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Entonces, para que hagan un poquito de memoria, tiene que ver con el signo que acompaña a la x cuadrado. Recuerde usted que las funciones de grado 2 son a x cuadrado más bx más c. Cuando a es negativa, la parábola es cóncava hacia abajo, y cuando es positiva, es cóncava hacia arriba. Ahora bien, si usted recuerda, el vértice se calcula mediante la siguiente fórmula. El valor de x del vértice, x sub 0 es menos b sobre 2 veces a. Entonces, ¿cuánto vale b en este caso? B vale 4. Entonces, pero como es menos b, sería menos 4. ¿Cuánto vale a? A vale menos 1, ¿verdad? Y como es 2 veces a, 2 por menos 1, menos 2. Entonces el valor de x del vértice es 2 positivo. Y fíjese, este 2 es igual a este 2. ¿Miren? Y el vértice, siendo que esta función es cóncava hacia abajo, sería el punto más alto. Y mire, aquí también vemos que es el punto más alto, porque antes de 2 la función crece y después de 2 la función decrece. Entonces, esto es para que usted tenga idea, ¿verdad?, de que cómo, ¿verdad?, aplicando un método diferente obtenemos la misma información. Solo que, como les decía, este método lo utilizamos más para funciones de grado mayor que 2, pero eso no implica, ¿no?, que no se puedan graficar funciones de grado 2 utilizando esta metodología. Bien, nos vamos a quedar por ahí el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Bien, si no hay preguntas o dudas, entonces vamos a concluir por el día de hoy y nos vemos el próximo lunes. Tengan todos feliz noche y feliz fin de semana. Buenas noches, Lick. No, Charlie. Buenas noches. Buenas noches a todos.